Mantacani. Ahí está. Bueno, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, eh, per- trabajo de abogada y vivo en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, está conectado Ángel, no sé si nos escucha. Y ahora en un ratito se estaban conectando dos o tres hermanos más. Bueno, en primer lugar, agradecer a la doctora por la invitación. Sinceramente, es una masacre, una causa judicial que no ha tenido una repercusión como la que corresponde, ¿no? Hay múltiples intereses que giran en torno a, a esta causa más que nada, ¿no? Estamos hablando, no sé si pudieron ver los materiales, pero estamos hablando de 1947. Y eso hizo que haya una visibilización o que no haya una visibilización tan marcada como la que pasó con la masacre de Napalpí, ¿no? Es una triste realidad, por lo menos para los que somos militantes indígenas, como a veces los contextos en situaciones iguales actúan de manera diferente, ¿no? Bueno, para comentarles un poquito, ahí está Ángel que después va a reforzar, pero la Federación Pilagá nuclea a 23 comunidades del pueblo Pilagá en la provincia de Formosa, más que nada en el departamento Patiño, ¿no? Y yo accedo, o sea, me empiezo a involucrar en el año 2013, cuando formaba parte de un organismo de derechos humanos. El organismo de derechos humanos decide no acompañar a la Federación Pilagá frente a su reclamo de que no tenían acceso a la causa, y bueno, y ahí empecé a articular de manera individual. Es un organismo súper conocido de derechos humanos, pero bueno, en esto que tenía que ver con este tema indígena, por ahí no era de importancia, o no lo querían ver de esa importancia. La cuestión es que hizo que tuviéramos que yo estuve participando de una manera individual, ¿no? Eso para remarcar bien fuerte, y organismos de derechos humanos que acompañaron fueron el CERPAG y Norita Cortiñas en forma individual, y después se le sumó la gremial de abogados, ¿no? Acompañándome a un par de denuncias que me hicieron a mí en particular y después a la federación, ¿no? Ah, y la PDH La Matanza. El resto de los organismos no acompañó. Básicamente esto es una masacre en territorio nacional en 1947, con todas las características que comentaron la semana pasada sobre la masacre de Napalpí. Son situaciones similares que se dieron, y la mayoría de los casos que tienen que ver con un proceso de reorganización nacional tienen la misma forma de reproducirse, ¿no? Reducciones indígenas, e incluso los del avión, masacres, bueno, son como métodos similares que se utilizan en todas estas masacres. Esto se llevó adelante el 10 de octubre a las 6 de la tarde en un lugar que se conoce como el Madrejón, en donde, bueno, ahí está Ángel, que es más cercano a la comunidad donde está él. Gendarmería empieza a disparar sobre los Pilagá que estaban. En esta situación no era tanto un reclamo que tenía que ver con cuestiones económicas, sino que también tenía que ver con la posibilidad y enfrentar los murmullos, ¿no? De ese lugar. Era, bueno, un posible malón, los ruidos que generaban a la hora de llevar adelante ciertas festividades. Tienen que ver con un contexto que si bien es cierto esto de la cuestión laboral, tiene que ver con no entender la otredad, no entender otro tipo de cosmovisión en el lugar, ¿no? En lo que sucedía ahí en las lomitas, y que porque allí estaba un curador, un sanador, ¿no? Luciano Córdoba, como se lo conoce en su nombre en castellano, que justamente hacía esto, curaba sin cobrar, tenía como unos saberes espirituales, y eso tiene también que ver con el contexto en el cual se empieza a tener unas prácticas de la cosmovisión indígena en este caso era el evangelio, ¿no? Y se repartían esas cosmovisiones, y este hermano
lograba eh, curar y por ahí sanar un poco la situación que estaban en aquel momento. Ángel, ¿y si se retira y vuelve a entrar? O ahí hay unos 3 puntitos, porque Ángel no tiene sonido, dice. Mm, ¿No escucha Ángel o no puede hablar? ¿Cuál es el problema? Preguntarle ahí en el chat. Se ve que no nos escucha a nosotros. sí. No tiene- Claro, no debe escuchar porque si no... Tiene que tocar la computadora. Sí. Bueno, yo quería que cuenten un poco más ellos la voz en primera persona, ¿no? Porque tanto Ángel como Osvaldo, y también se va a conectar un ratito más tarde Tomás, son todos, ahí me mandó mensaje, son todos hijos de sobrevivientes, ¿no? Y hay un montón de cosas que giran en torno a cómo lo cuentan ellos, a cómo lo viví yo, ¿no? Son como 2 visiones diferentes, porque yo claramente no formo parte del pueblo Pilagá, y empecé a caminar esos territorios en el 2013, pero esto ya desde el 2005 se viene gestionando, incluso antes, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la recuperación de la memoria que se hace previamente a la causa y que después termina en una judicialización. ¿Y Osvaldo lo logra escuchar? No sé. Bueno, este, bueno, esto es lo que sucedió en la masacre no solamente fue del 10 de octubre, sino que días posteriores continuaron con esta persecución. Algunos lograron escaparse hacia la provincia, bajar, ¿no? Bajar a la capital de Formosa o irse hacia otras provincias, y otros se refugiaron en el Paraguay, ¿no? Porque está muy cerquita la frontera con el Paraguay, más que nada en las lomitas. La cuestión que estábamos hablando de estas memorias, y recién a partir del año 2005 se empieza a decir, a hablar, de esto sí se puede hablar, se empieza como a recuperar o sea, es como que hay una cuestión de que de esto no se podía hablar, ¿no? Esto te lo cuentan un montón de personas que decían que no había posibilidad de hablar lo que había sucedido, ni en Formosa y mucho menos en las lomitas, ¿no? Pero todos sabían, pero no se hablaba, ¿no? Y a raíz de la judicialización de la causa es que se empieza a retomar las memorias. Y justamente uno de los que empieza a contar toda esta situación es Solano Caballero, que es el papá de Osvaldo, que es uno de los principales testimonios que hay en la causa, ¿no? Porque aporta mucha información. También comentarles que aquí hubo 2 causas, una civil y una penal, y la verdad que la federación luchó muchísimo para poder acceder a realmente a ver los expedientes, porque cuando lo logramos acceder, que fue en el año 2014, logramos ver que habían realidades que la federación o que los hijos de los sobrevivientes, o que incluso los mismos sobrevivientes comentaban que no estaban reflejadas en una demanda inicial, que fue realizada por otros abogados, ¿no? Por otros abogados de derechos indígenas, que yo los llamo, que se autodenominan así, y no reflejaban la realidad. Incluso el mismo expediente de la causa civil, lo primero que hizo la federación, bueno, además de revocar el patrocinio, revocar el poder, fue cambiarle la modificación del nombre del expediente. Y por ahí suena como, bueno, una tontera, pero ¿saben qué significativo? Es que en vez de tener el nombre de un abogado blanco que patrocinaba, tenga el nombre de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, bueno, es súper significativo. Más que nada para los que somos indígenas, reivindicarse las voces, aunque sea en una carátula del expediente, es muy importante.
Bueno, eso fue como una de las primeras medidas que se hizo. El expediente civil realmente cuando nosotros logramos acceder en el 2014, y cuento porque hay una cantidad de años que no se logra avanzar en el expediente, realmente por lo menos el civil estuvo bastante muerto, no había mucho, era un expediente de 300 hojas, y la causa penal sí había avanzado por otros lados, con una denuncia, con una presentación de una denuncia, y después sí la fiscalía decide avanzar, ¿no? Y ahí es cuando, en el año 2010, ahí tiene sonido ya. En el año 2010 hay una investigación preliminar, la que se logran ubicar 4 fosas, pero finalmente se terminan recorriendo 2 fosas y y tomando como prueba 27 cuerpos aproximadamente. Bueno, y con eso llega a una imputación. Bueno, primero se declara en el año 2013 como delito imprescriptible en el marco de lesa humanidad, y se declara un imputado, que este es el famoso Smachetti, que era copiloto de un avión, ¿no? Y todo eso, bueno, después tiene unas consecuencias, que hay unas apelaciones, y bueno, finalmente queda firme en el 2014 cuando la federación empieza a interactuar, ¿no? Esto es en el ámbito penal. ¿Qué es lo que sucede en el 2016? 2015, 2016 fallece Smachetti, y obviamente una causa penal que busca la persecución de una persona en forma física. Ahí está. Ángel, ¿nos escucha? Sí, Bueno, perfecto. Yo prefiero que se presente Ángel y después yo continúo con el relato de la causa. Ahí estamos, y prefiero darle la voz a él. bueno, yo soy Ángel Navarrete, Consejo de Ancianos de la Federación Pilagá. Hace más de 8 años que estoy en esa organización. Y primera vez que voy a participar en esta reunión virtual. Nada más. Bien, gracias Ángel. Sí, yo a ellos no los veo hace 2 años, ¿no? 2 o 3 años que ya no nos vemos por todo esto de la virtualidad. Sí. Y no sé si está Osvaldo, pero no les veo la cámara, ahí me mandó un mensajito. Paula, le vamos a dar Sí. la bienvenida entonces a Ángel. ¿Sí? Sí. Bienvenido Ángel. Un honor que esté con nosotros aquí. Gracias. ¿Seguimos, Paula? Sí, a ver, si Osvaldo nos escucha. No. Paula, sí. Sí. Oh, Aldo. No. No lo escuchamos. ¿Qué dijo? No se escucha. No te que hablar. Ah. Y ahí está Tomás Quiroga también, que se acaba de conectar. Que figura como a Galaxia 10. ¿Nos escucha Tomás? Sí, los escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Tomás, yo lo estimo mucho, es el representante del pueblo pilagá en la Mesa Nacional de INAI, de los CPI, de los consejeros indígenas que son elegidos por sus propias comunidades, que son quienes tienen que
estar en contacto, somos interlocutores con el Estado, así que yo lo conozco mucho a Tomás. Un abrazo, Tomás. Aquí Bueno, estamos muchas todos gracias. los alumnos, la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Comahue y los profesores, ¿sí? Bueno, un gusto para todos los que están ahí en la mesa. Y desde acá en kilómetro 14, Las Lomitas, les mando un abrazo. Bueno, venía corriendo, justo me mandaron a buscar algunas cosas en Lomitas, así que gracias, Paula, por la invitación y bueno, la convocatoria también a Magdalena y bueno, hay algunas los que están ahí en la mesa. Y un abrazo a la distancia y bueno, seguimos. Muchas gracias. Continúe, Paula. Sí. Sí. La verdad que también esto es súper agradecidas porque generalmente las voces de los hermanos es muy difícil de obtener, ¿no? Y generalmente se trata de invitar siempre a investigadores o académicos y las propias voces muchas veces son calladas, ¿no? Esto yo digo que a mí me pasa también en otras actividades. Y eso que yo tengo, soy abogada, pero si no, también me pasaría exactamente lo mismo. Y es algo que tenemos que empezar a cambiar, por lo menos en la forma de tratar las cuestiones indígenas. También les comento que me faltan 8 materias para recibirme politóloga, así que eh, ando en el ámbito de las ciencias políticas también ahí en la facultad, en la UBA. Bueno, continuaba con el relato, habíamos llegado hasta la muerte de Smakhetti. Smakhetti era quien estaba a cargo era el copiloto de ese avión que sale no me acuerdo si era un 7 o un 8 de octubre, carga combustible en Resistencia y ahí parte hacia Las Lomitas, ¿no? Y cuando sucede esto de la masacre a las 6 de la tarde, el avión lo que hace es disparar desde arriba a toda la población que estaba en ese momento ahí concentrada en lo que es el Madrejón, ¿no? Y después continúa disparando. La verdad que es un horror como se llevó adelante esta masacre, ¿no? Y a él se lo juzgaba por ser como es una figura penal, que es como copartícipe, ¿no? en esta acción, y termina falleciendo. Él muere acá en San Isidro, que es una localidad de Buenos Aires. Y bueno, a partir de ahí, es terrible que tardó un año en acreditarse la muerte, el fallecimiento de Carlos Smakhetti, y eso es que tuvimos que hacer una acción en el juzgado de Arroyo Salgado, acá en San Isidro, para solicitar una pérdida de nacimiento, una pérdida de función, perdón, que fue toda una locura como estaba tan armado estas causas de no dar información, de la comisaría tampoco accedió, la funeraria tampoco accedió. Bueno, tuvimos que armar una acción judicial para poder acreditar la defunción de Smakhetti en el expediente penal. Bueno, y esto en el expediente penal, una vez que se acredita el fallecimiento, nosotros ahí habían 3 querellas en aquel momento. Por un lado estaba la querella de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagán, por otro lado teníamos la querella del papá de Osvaldo, de Solano Caballero, estaba por un lado, con otros abuelitos más que para el momento que yo me presento ya estaban fallecidos, y por otro lado teníamos la otra querella del papá de Tomás Quiroga, que en ese momento estaba sobreviviente. O sea, teníamos 3 querellas, en las cuales en las 3 yo estaba como letrada, como abogada, y fue toda una lucha la solicitud del cambio del expediente, porque claramente había al fallecer, ¿no? Se extingue la acción penal, y lo que pedían ellos era, bueno, acá terminamos con esto, y nosotros ahí empezamos con esta conversión del famoso, no le llamábamos juicio por la verdad, sino que es un juicio con las características que tienen todos los juicios de lesa humanidad, ¿no? Eso que quede claro. Lo que sí era un expediente de casi 8 cuerpos en el cual se había producido mucha prueba, no solamente
esto que yo les comenté, esta medida preliminar de las fosas, sino que también había mucha documentación testimonial, había más de 20 o 25 testimonios de todos hermanos indígenas, ¿no? Y lo sumamente importante y rico es que en estas declaraciones se contaban, por un lado, la complicidad de la Iglesia Católica, que eso fue muy triste verlo porque no estaba, cuando se hace la denuncia, no estaba descrito, pero sí estaban las testimoniales de los hermanos, ¿no? La complicidad también de ciertos sectores de la sociedad civil, de ahí de Formosa, que tampoco estaban ahí denunciados, ¿no? Y por otro lado, como que reducía la responsabilidad solamente a Gendarmería. Y justamente cuando se hizo toda esa inspección ocular y después se empieza a acreditar determinada cantidad de prueba, se pueden ver unos archivos secretos, ¿no? Y esos archivos secretos tienen que ver con la modificación del Ministerio del Interior al Ministerio de Guerra. Y eso claramente fue firmado por un presidente, ¿no? Esto es sumamente importante entender por qué no era solamente que 2 gendarmes se excedieran en sus facultades, como así fue redactada la denuncia y la demanda inicial de la acción civil, sino que era un Estado que había modificado su Ministerio del Interior y lo transformó al Ministerio de Guerra. Y esto implicaba que, frente a cualquier disturbio, frente a cualquier soplido de un posible malón, ya le daba facultades al poder de policía de disparar, de articular y de resguardar la seguridad de la sociedad civil, menos de los indígenas. O sea, eso es sumamente importante, porque al principio, y como les digo que pasa en muchas de las causas, soy también abogada de la causa de Darío y Maxi, que es en la masacre del Puente Pueyrredón, y sucede lo mismo, ¿no? Se le da a ciertos poderes se excedieron de sus facultades. Y no, acá hay un plan que fue organizado justamente para querer exterminar, en este caso, el pueblo Pilar. Bueno, y con esto vamos, o sea, esto lo tengo que contar como así despacio porque como que las dos causas no fueron activas en una manera paralela, sino que se movía una y después teníamos que hacer otros movimientos en el expediente civil y así como se fue articulando, ¿no? Hasta el año 2018, o sea, tuvimos un par de audiencias preliminares en la causa civil, y en la cual, bueno, tuvimos algunos contratiempos con los antiguos abogados, que también es después para ver la legitimidad y la voz indígena, también cómo es acreditada frente a otras instituciones. Eso es un análisis muy rico que hace la federación. Hay 2 o 3 comunicados de la federación también, ¿no? En virtud de la autodeterminación, y que justamente ellos solicitaban la autodeterminación de su pueblo, y la forma, incluso la autodeterminación implica tener una defensa jurídica no impuesta, sino que acordada entre medio de la federación, y como esto muchas veces fueron trabas dentro de las causas, ¿no? Bueno, se lograron determinadas audiencias que ustedes, creo que yo les mandé los enlaces de YouTube, y a partir de ahí se logra empezar con lo que después, posteriormente, es la accionar de la causa civil, ¿no? El juez Carvajal, que estaba presidiendo era subrogante en el penal y era titular en el civil, decide, como no digo unificar, pero sí traer todo expediente penal que forme parte de la prueba documental del expediente civil, y ahí avanzar con el expediente civil, porque realmente el expediente civil eran 300 hojas nada más, entonces era que faltaba continuar con eso. Bueno, y a partir de ahí, una interpretación entre la causa civil y entre la causa penal, se logró unificar para poder avanzar en la causa civil, ¿no? Y con esto obtuvimos una primera sentencia en el año 2019. Y aquí sí hay algo sumamente importante en esta sentencia, porque las causas civiles justamente lo que buscan es una reparación, ¿no? Y acá es una reparación económica y una reparación simbólica, ¿no? Y con esto
La federación siempre lo tuvo claro, y desde que yo lo empecé, del día 1 en que empecé a articular con la federación, que se buscaban reparaciones colectivas, ¿no? Porque el sujeto colectivo que fue dañado, que fue vulnerado, que fue violado en sus derechos humanos, fue justamente el pueblo pilagá, y en este caso representado en el marco de la Federación Pilagá. Pero en la reparación colectiva, a diferencia de otros abogados, que quedaba un abogado ahí, en esta causa que buscan una reparación individual para 2 o 3 pilagá, ¿no? Y justamente acá lo que se buscaba era eso, una reparación colectiva que incluía un montón de cuestiones que incluso no estaban solicitadas en la demanda de inicio, como las cuestiones territoriales, pero por suerte cuando yo agarro el expediente incorporo lo territorial porque es muy importante saber esto, que donde suceden estos hechos, el Madrejón, allí hay 2 comunidades que después de la masacre del 47 quedan a manos de Gendarmería, o sea, su territorio queda a manos del Estado Nacional. ¿Y cómo no ponerlo en la demanda? ¿No? ¿Cómo no ser un acto restrictivo? El territorio que les corresponde, que Gendarmería los masacres y se queda con el espacio territorial, o sea, una locura no mencionarlo. Bueno, logramos incorporar eso. Y después una serie de medidas que tienen que ver más que nada con actos simbólicos. En ese sentido es que se logra... por otro lado, la Federación siempre hizo actos reparativos en un montón de... No es que solamente jugó con la causa judicial para buscar la reparación, la famosa reparación del pueblo Pilagá, sino que hemos presentado hasta proyectos de ley de la modificación de la 23043, que tiene que ver con los detenidos desaparecidos en la época del terrorismo de Estado del 76 al 83, sino que hicimos una presentación, como 2 presentaciones, si mal no recuerdo, en el ámbito del poder legislativo y en el poder ejecutivo también, para que acompañen esta propuesta, porque más allá de la causa judicial también hay otras formas de reparación, y una ley que reconozca no solamente este terrorismo de Estado del 76 al 83, sino que también los masacrados del 47 nos parecía súper importante. Por otro lado, la ley en el ámbito educacional del reconocimiento del 10 de octubre la presentamos 3 veces aproximadamente, ¿no? A lo largo, antes de la sentencia, o sea, esto ya la Federación viene trabajando con un montón de medidas reparatorias anteriores que claramente no tienen una visibilización como tienen otras organizaciones indígenas, pero la Federación trabajó mucho. Incluso el pedido de la conformación del CPI en la provincia de Formosa fue realizado por la Federación Pilagá, ¿no? La Federación asume, bueno, para entender la lógica, la provincia de Formosa tiene una lógica diferente al resto de las provincias, y en aquel momento habían 2 provincias que no tenían CPI, y la Federación inicia un proceso de diálogo con el INAI, es un derecho que les corresponde a la Federación o al pueblo Pilagá tener un CPI, y finalmente se logró, en el cual Tomás les resulta electo, pero fue un pedido de la Federación Pilagá, y esto yo no hablo de un pedido porque un pedido implica 3, 4 notas, reunirse, ellos que vengan a Buenos Aires a hablar con el INAI, y lo mismo con los otros proyectos de ley que hemos presentado, implicaban todas esas cuestiones, no es que se simplifica al mandar un borrador, un proyecto de ley, sino que teníamos que ir militándola en los distintos espacios políticos de una ciudad, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Así que con eso también aclaro que ya la Federación intentó muchas veces tener el acompañamiento de ciertos espacios. En el caso de la Procuración de Lesa Humanidad, que forma parte del Ministerio Público, a nosotros, a la Federación Pilagá, a la Federación, le dijo que no le correspondía acceder y ayudar y colaborar porque no estaba incluida en su competencia temporal. Y cuando después lo vimos en otra causa, pero bueno, en esta no podía, el 47 no podía incorporarse, ¿no? Bueno, tenemos la sentencia de primera instancia, sentencia que recoge ciertas cuestiones reparatorias en lo que tiene que ver con lo económico. No quiero decir que la sentencia es mala, sino que para mí fue muy audaz, porque había todo un desafío detrás de esta causa. Desde el 2005 hasta el 2019 implicaba un montón de cuestiones, incluso muchos abuelitos que yo los vi pasar y que después hoy no están, ¿no? Entonces la sentencia sí es una sentencia reparadora, y sus actos, la publicación de la sentencia y la sentencia completa manifiestan muchos hechos
que en la demanda inicial no estaban, y que logramos incorporarlos con la federación haciendo esta militancia y en cada escrito. Fue mucho lo que se logró trabajar para esta sentencia, pero tenía pequeñas fallitas, ¿no? En ese sentido, la federación, y esto sí también me hago cargo en mi militancia como abogada, la sentencia hablaba de un crimen de lesa humanidad. Y claramente la federación, y en la diferencia del tipo penal entre el concepto jurídico de lesa y genocidio, la federación entiende que esto fue un genocidio. ¿Por qué? Porque incluso en la causa penal encontramos que gente que mató y dice que mató a los Pilagá fueron condecoradas, ¿no? Le subieron de cargo, tuvieron premios con posterior. Incluso el primer imputado de la causa penal es un conjuez de la provincia de Formosa, que claramente cuando se le imputa no era juez, pero hasta ese punto, o sea, y eso te demuestra que los queremos exterminar y el Estado los condecora, o sea, se encuentran más de 6 o 7 personas que aumentaron su cargo por esta masacre, ¿no? Entonces ahí no vemos un crimen, un ataque sistemático y generalizado, no, fue un exterminio. Entonces, justamente una de las apelaciones, porque la federación en primera instancia apela, y eran estas cuestiones, ¿no? Se había dejado por fuera lo del territorio, se había dejado por fuera el tema del crimen de genocidio, y nosotros, a partir de los alegatos, pensamos a incorporar el etnocidio, porque con esto muchos hermanos y hermanas, no digo que se perdió el habla del pueblo Pilagá, pero sí tenían que callar no solamente la lengua, sino que otras formas de espiritualidad y religiosidad en el territorio, ¿no? Entonces eso también forma parte del etnocidio, y eso también lo habíamos planteado, y eso quedó afuera en la sentencia. Y después lo más simbólico, que me pareció, y que por lo menos en la federación entendimos que era súper discriminador, el tema de la reparación económica, ¿no? Es una reparación, si uno se pone a ver, no sé si habrán tenido acceso a la sentencia, que habla de mucha plata, dividida en un plazo de 10 años para un pueblo de 7.000 personas. Y esto nos daba si uno hace una cuenta, nos daba unas 300, 400 pesos por mes en cada Pilagá. Cuando por los crímenes del terrorismo de Estado, los detenidos desaparecidos cobraron otro nivel, y las reparaciones fueron a otro nivel súper importante. De cuestiones económicas. Lo digo porque yo fui abogada de lesa humanidad en la PDH, así que conozco cuánto se otorgaban en esta. Entonces, eso sí fue demasiado discriminatorio, que la vida de un Pilagá vale menos que la de alguien de la sociedad civil o algún ciudadano en particular, y eso también se planteó en nuestra apelación, ¿no? Por otro lado, las reparaciones económica que tenía que ver con infraestructura en el pueblo de Pilagá es muy poca. Hoy hacer una escuela, hacer un hospital, porque nosotros teníamos un montón de proyectos que los fuimos mencionando ahí en distintas asambleas, equiparar al pueblo de Pilagá hasta con una casa para el pueblo de Pilagá, la verdad que con 4, 5, 6 millones no alcanzaba, porque acuérdense que esto también son 23, o sea, el pueblo de Pilagá está distribuido en un departamento con muchos kilómetros, entonces con que construyan una de las lomitas, no, una verdadera reparación es en distintos territorios donde habita el pueblo Pilagá que fue masacrado, que incluso fue masacrado porque el Estado los va corriendo, ¿no? Y tuvieron que dejar sus territorios para irse a otros territorios, que incluso esos territorios tendrían que ser reparados, pero bueno, esto en esta demanda no nos alcanzó, pero la idea era aumentar la demanda territorial, porque muchos espacios quedaron afuera a consecuencia de 1947. No, entonces, bueno, yo estaba en Jujuy cuando me llega la sentencia, y de ahí me fui para las Lomitas, y teníamos los días de apelación, esto también, una consecuencia que el Código Procesal no está adaptado a las realidades indígenas, a las organizaciones indígenas, a las comunidades indígenas en la forma de debatir. Entonces yo de Jujuy me hice todo un viaje y terminé en las Lomitas, y teníamos... teníamos 10 días para apelar, pero claramente esto se necesitaba convocar a toda la Federación Pilagá, y logramos hacer una asamblea en la cual allí decidimos llevar adelante la apelación de la Federación Pilagá. Por otro lado, bueno, comentarles también que el Estado obviamente apeló,
no reconociendo absolutamente nada, e incluso este crimen está prescripto, Gendarmería fueron dos personas de Gendarmería, bueno, todo lo que nos podemos esperar del Estado. Y esto después llega a la Cámara de Resistencia. Y en la Cámara de Resistencia, en el año 2020, me parece, 2021, perdón, acompaña y dice que sí, que es un delito de genocidio. Sin embargo, el resto de las reparaciones le parece que fueron otorgadas en buenos términos. Así que bueno, ahí, bueno, y como siempre también el Estado apela, la Federación vuelve a apelar, y esto está en la Corte Suprema, allí estancado, ¿no? Y hay un amicus de estas organizaciones de derechos humanos que nos acompañaron. Mientras tanto, yo sigo presentando pronto despachos, ahí pidiendo que se apure un poco la causa, y por otro lado, tuvimos unos acercamientos con la Secretaría de Derechos Humanos, que la verdad no fueron muy agradables, fueron 3 o 4 acercamientos en la cual la Secretaría nos pedía que terminemos el juicio, o sea, era firmar un acta acuerdo para... Encima yo pensé que era en un principio descansar el juicio hasta que la Corte resuelva y ver si nosotros podíamos acordar, pero si no, no, era otra cosa que buscaba, una especie de retirar el juicio, pero sí que nos corramos nos corramos, y que tratar de arreglar o sí, de poder arreglar otras cuestiones, ¿no? Y en eso, la Federación, uno de los puntos era el perdón estatal, ¿no? De 1947. Y en eso no nos pudimos poner de acuerdo. O sea, la Secretaría de Derechos Humanos tiene un área del tema indígena en el cual 3 o 4 reuniones virtuales, y encima con todo esto que cuesta la virtualidad, no logramos acordar el perdón estatal. Porque por una cuestión económica lo podríamos haber discutido, pero había cuestiones básicas, ¿no? El reconocimiento del perdón estatal, el reconocimiento del genocidio del pueblo Pilagá, o sea, cuestiones que a nosotros nos parecían súper sencillas, y aparte como el Estado habla de memoria, verdad y justicia, ¿no? Entonces entendíamos que no iban a costar tanto eh, llegar a un acuerdo con la masacre de Rincón Bomba, pero realmente no fue así, ¿no? Así que ahora esto está en la Corte Suprema, y desde principios del año pasado nosotros volvimos otra vez a pedir la separación del expediente civil y penal, y que el expediente vuelva a tramitar el foro de primera instancia y llevar adelante el juicio por la verdad, por lo menos las 2 fosas que nos falta todavía revisar, investigar, así que bueno, queda eso todavía por delante, pero el juicio por la verdad ya está encaminado. Lo que pasa es que en la Federación no tiene una prensa que tienen otros medios de comunicación u otras organizaciones indígenas, pero ya esto se pidió hace bastante, y posiblemente esperemos que en un tiempito más adelante ya empiece el juicio por la verdad, pero la verdad que hay mucha info en todo este expediente penal, que sería simplemente una declaración. Nosotros pedíamos una declaración del crimen de genocidio en el ámbito penal, porque también tiene su derecho, ¿no? Este derecho a la verdad tiene un montón de aristas en el ámbito internacional y en el ámbito del derecho internacional de derechos humanos, que no solamente implica una reparación, pero ya una declaración, ¿no? Un pedido estatal son formas de reparación, que por lo menos en esta causa no lo hemos logrado. Y es la primera causa que se menciona el genocidio indígena, no crímenes de lesa en el contexto de genocidio, sino genocidio indígena, ¿no? Y esto, por lo menos para la Federación, fue un paso muy grande, el reconocimiento como genocidio indígena. Porque a veces también las palabras, estos de masacres, lesa humanidad, lo que no se dice no existe, o por lo menos yo soy partidaria de eso. Entonces, bueno, en ese sentido es que se buscó una sentencia realmente reparadora y restaurativa, no solamente, o sea, un poco más de las políticas de reparación o de no repetición, porque también hay hechos que suceden en el territorio que deberían estar configurados como políticas no repetición, sino que buscamos una restauración de ciertas cosas que sucedieron en el marco de la masacre, o sea, la devolución territorial, ¿no? ¿Cómo puede ser que hoy, encima esas 2 comunidades son las que
tuvimos que judicializar la personería jurídica para que el INAI les entregue la personería jurídica. Igual bueno estaba Magdalena Fuentes, pero, pero tuvimos que judicializar. Y lo mismo con los relevamientos territoriales. Ahora estamos con el tema de Oñedí también, que es otra comunidad que está al ladito de la masacre, y también ya estamos con el procedimiento administrativo para judicializarlo. Y son hechos donde sucedió la masacre. Así que bueno, todavía se sigue luchando. La causa todavía no está cerrada. Y bueno, y nos quedará ir a instancia internacional, pero el tema es que a veces el concepto de justicia se vuelve tan amplio y tan... a una persona que espera justicia durante más de 75, no, estos son, ya vamos por los 79 años, 78, 79 años, ¿cómo le decís que dentro de todavía falta para recorrer esa justicia, ¿no? Entonces, hay un montón de sentimientos que juegan en el marco de esta masacre que a veces no son tenidos en cuenta a la hora de mencionarla. Bueno, ahí les hice como un resumen rápido de la causa, pero lo que se vivió fue mucho más, fue mucho más. Persecuciones a la federación, al consejo, al triunvirato, ¿no? En ese momento estaba Bartolo Fernández, y también Bartolo fue un súper dirigente indígena y honesto y con principios que hoy no se encuentran. No es por ustedes, Ángel ni Osvaldo, sino que hoy él tenía otros principios de cómo llevar la lucha adelante, y su palabra, que fue una gran pérdida para la federación, Bartolo Fernández. Y también lo que hizo por esta causa, ¿no? Se movía por un montón de espacios, ¿no? Así que bueno, en torno a esta causa giran un montón. Este genocidio no implica solamente la causa judicial, sino que hoy se esté atravesando también incluso un pedido de nulidad de las personerías jurídicas, como la comunidad de Osvaldo, como la comunidad de Oñolí, Pencolé, comunidades que han obtenido su personería jurídica y todavía la provincia de Formosa sigue sin reconocerlo. Bueno, y así hay un montón de situaciones que pasaron en el marco de este expediente, pero bueno, la cuestión es que la federación siempre estuvo casi sola. Agradecemos mucho la solidaridad de la sociedad civil, pero organismos de derechos humanos no, universidades tampoco, muy pocos académicos. Fue una causa que se remó, hasta incluso el poder cuando yo accedo a la querella de la parte de la federación, el poder lo pagamos con moneditas, billetes de A10, de A5, que después creo que le dimos lástima a la escribana y nos dijo, bueno, ya está, creo que le terminamos debiendo la mitad, pero bueno, hasta así se pagó el poder, y no tuvimos ayuda económica de ninguna organización. Hasta incluso mis pasajes fueron buscados de una manera que fue lamentable. Pero bueno, lo gratificante es que no le debemos nada a nadie y que es la primera sentencia que se menciona el genocidio indígena. Entonces nos quedamos con eso, ¿no? Bueno, hasta aquí no sé si quieren completar, Tomás, Paula, Ángel. Sí, muy precisa tu alocución, realmente importantísima, porque también se quedó luego de la semana pasada, en la masacre de Napalpí también, esa diferencia en cuanto a lo que implica la reparación económica y la reparación simbólica y el juicio de la verdad, ¿no? No sé si estarán algunos de los hermanos que nos puedan contar sobre cuáles fueron sus sensaciones como víctimas, ¿no? Hijos, por ejemplo, el caso de Tomás, sobrevivientes, el caso de Ángel, Osvaldo, algunos de ellos en voz propia, en primera persona, como decimos nosotros, en derecho indígena, para que nos cuenten sobre cómo fue esa masacre de Rincón Roma. No sé si están por allí. Tomás, ¿estás por ahí? Ángel, sí. Ángel, Sí,
¿Nos querés contar un poquito cuál es tu recuerdo de lo que te contaron? ¿Cómo viviste vos, sobreviviente? Bueno, de la masacre de Rincón Bomba, yo soy uno de los familias del victimario. Según mi padre, me dijo que ella fue raptada por los gendarmes. Ahí en ese momento, no sé si fue violada o asesinada en ese momento por los gendarmes. Era mi tía, me dice mi mamá, cuando vivía mi mamá. En ese momento, yo soy uno de la parte de la víctima. Yo soy hijo de un sobreviviente, digamos. Bueno, yo le voy a acordar a la doctora Paula el año 2020 hemos recibido la invitación con la gente de la nación, con secretario de Tesoro de la Nación. Teníamos una reunión que fue suspendida por la pandemia en ese momento. Y yo no sé cómo quedó esa invitación. La doctora debe estar sabiendo en esa invitación. Es importante esa. Eso es lo que yo le hago acordar, la doctora. Nada más. Gracias Ángel. No, No es sé, esto, Tomás, Ángel, sí. que nos habíamos juntado virtualmente, en realidad después nos suspende la procuración, en un principio iba a ser con la Procuración del Tesoro, nos suspende y después nos convoca alguien de la Secretaría de Derechos Humanos, y ahí es cuando no pudimos acordar y quedó ahí. Después yo no me contacté más con la Secretaría. Tomás, ¿estás ahí ahora sí, Tomás? ¿Usted terminó, Ángel, o quiere decir algo más? Sí, termino. Bien. Hola, sí. Hola, Tomás. hola, hola. Bueno, nada más agradecerle a esta invitación a Magdalena, que siempre luchó en la causa indígena, y bueno, y a los alumnos que están ahí en la mesa. Yo creo que para nosotros los jóvenes esta historia, o anteriormente que parecía que era un mito, que hoy lo podemos palpar en papeles, que de a poco va saliendo a la luz toda el hecho que pasó a nuestro pueblo como Pilagá. Y para nosotros siempre nos venían relatando nuestros abuelos, nuestras abuelas, que para ellos era muy difícil contar porque lo vivieron y lo sufrieron. Y para nosotros a veces como nuevos, a veces como que la ignorancia a veces pareciera que era un cuento. Pero en este caso, a esta altura, durante todo el camino que hemos transcurrido a través del juicio, y hemos encontrado gente que tuvieron esa vivencia, o sea, lo sufrieron y lo vivieron.
Y para nosotros, los nuevos que tenemos que tomar esta posta de lucha, de justicia, yo creo que tenemos que estar más, más concentrados, porque a mí siempre me pregunto en mí mismo qué sería si no hubiese sido la masacre del año 47, qué hubiera pasado con los pueblos Pilagá durante los 20, 30 años que costó mucho reponerse anímicamente o psicológicamente. Porque alcancé que los viejos nuestros eran muy respetuosos, porque entra en juego el miedo de hablar con un blanco, hablar con un funcionario, para ellos era muy difícil, era muy estricto para ellos. Si hay que hablar con un funcionario, no hable de otra cosa, plantearle la necesidad del pueblo solamente, sino para ello era reclamar el daño. Quizá algunos ya sabía en ese momento, se hablaba de la masacre, pero nadie se animó en ese momento de comenzar a hacer un juicio contra el Estado. Y uno se pregunta qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido esa masacre en estos 30, casi 70 años, más de 70 años. ¿Cómo serían nosotros los Pilagá hoy en día? En aquel momento hubo esa libertad, ese entusiasmo de seguir progresando. Mi abuelo trabajaba como cocinero ayudante en el escuadrón de Gendarmería Nacional. ¿Y cómo sería nosotros en la parte familiar si no hubiese ocurrido esa masacre? Esa inclusión que tanto siempre se anhela, esa inclusión de ser parte de una sociedad que busca una salida, un mejoramiento político, en la justicia, en todos los espacios, en los ámbitos públicos. Y como veníamos manifestando en algunas oportunidades con Magdalena, esta reparación que a veces no alcanza para nosotros, porque si empezamos a poner en en la balanza el genocidio indígena, ¿cuánto peso tendría la sangre indígena o cuál es el costo de cada vida? Que para un ser humano es muy difícil calcular, tener ese cálculo de reparar el daño causado por el hecho que sucedió. Y para nosotros hoy en día yo creo que siempre quedamos lamentando el tiempo perdido que hemos pasado, no solamente nuestros ancianos, nuestros padres, que lo vivieron y costó mucho en reponerse, costó mucho en involucrarse nuevamente en la sociedad. Yo creo que duró 30, no sé, 40 años creo, para volver a involucrar y estar dentro de un espacio político. Pero yo creo que es un desafío para nosotros los jóvenes seguir organizándonos y bueno, a no bajar los brazos. Habrá errores, habrá acierto, pero yo creo que tenemos ese entusiasmo de que se haga justicia, que la justicia anhelada para el pueblo de Pilagá, ya no vemos ni la hora cuando se hará justicia para el pueblo de Pilagá. Y es una herida, como una espina que llevas día a día. Escuchar el relato de nuestros ancianos era muy doloroso para nosotros porque hemos comprendido que aquel que lo vivió siempre lo ha sufrido. Y por eso el consejo, la exigencia de nuestro abuelo era muy importante. Ellos siempre exigían a nosotros los jóvenes que tenemos que capacitarnos, tenemos que tratar de estudiar, involucrar nuevamente esta sociedad, y porque nadie se salva en este camino. Yo creo que si el pueblo se une, podemos lograr algún cambio, algún logro importante, en este caso el tema de la justicia. Siempre esperamos a esa reparación histórica, que son versos muy conocidos, muy famosos de los distintos funcionarios, que a veces nosotros no nos alcanza para una reparación.
porque aún así, ¿qué reparación estamos hablando si no hay, si no hay un acompañamiento, no hay un programa, no hay una agenda dentro del Estado provincial o nacional para el acompañamiento de todas las comunidades? No solamente el pueblo Ipilagá, sino a nivel nacional. Nunca hubo una voluntad política más seria, más eficaz en cuestiones indígenas. Y por esa causa nosotros, yo creo que estamos para prepararnos y continuar, continuar participando y continuar esta lucha que dejó Bartolo Fernández y otros más hermanos que han luchado, los caciques que ya no están con nosotros, los ancianos, las ancianas que nos exigen, gracias a ellos que siempre tuvieron esa voluntad de instruir, bueno, por cuál camino tenemos que continuar. Y no queremos arremendar a nadie, siempre lo digo esto, solamente reclamamos la justicia, que la justicia ponga en serio, ponga al día en cuestiones indígenas, que haya una agenda en la justicia, en la Cámara Federal o lo que fuere. Tiene que haber una agenda en cuestiones indígenas, que nosotros estemos incluidos en las agendas de justicia indígena. Y bueno, hay muchas cosas para decir, pero yo creo que hay otros hermanos que quieran compartir algunas opiniones, pero bueno, reitero, agradezco nuevamente por la invitación y actualmente ejerzo como Consejo de Participación Indígena del pueblo Pilagá, y gracias a la federación que también gestionó para que nosotros tengamos este espacio y que la podamos aprovechar. Y un abrazo y esto es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, Tomás. No sé si Paula, ¿hay algún otro hermano que quiera hablar? Sí, ¿no? Así Ay, pasamos. Osvaldo, ¿Algunas pero no sé preguntas? si nos escucha. Porque ahí se me desconectó. Le estaba mandando mensaje y se desconectó. Capaz que se quedó sin internet. Figura conectada. Sí, ¿Quién? ahí Osvaldo, está. ahí está. Ahí está Osvaldo. Hola, No te vemos, ¿me Osvaldo. escuchan? No lo escuchamos. Hola, Sí, te escuchamos, te escuchamos. hola. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bueno, yo soy Osvaldo Caballero, de la Comunidad La Esperanza. Como estoy dentro de la Federación Pilagá, acá en la provincia de Formosa, y bueno, en lo que escuché, todo lo que mencionó la doctora Paula y al hermano Ángel Navarrete y a Tomás Quiroga, y como soy hijo de sobreviviente, eh, y bueno, hay muchas historias real de nuestro pueblo Pilagá. En ese momento sufrieron mucho por el monte, por el hambre, sin ropa. Y, y bueno, y nosotros cuando vivía mi padre, nosotros fuimos a Buenos Aires para acelerar la causa, que Paula tiene conocimiento de eso. Y bueno, hay muchas cosas que no podemos contactar a otras instituciones. Buscamos alguna salida y buscamos un apoyo a través de nuestras organizaciones, Organización Pueblo Pilagá. Y bueno, y nosotros seguimos y ojalá vemos las realidades, que tengamos una justicia por nuestro pueblo Pilagá.
Gracias, Osvaldo. Y gracias por la invitación también. Bueno, no sé si querrán los compañeros, los chicos, hacer alguna preguntita. Ya para hacerlo más participativo. ¿Escucha? Sí, sí. No, quería consultarte, Paula, ya que mencionaba la participación en la masacre de Gendarmería, del Ministerio de Guerra, de la sociedad civil, de distintas instituciones del propio Estado. Te quería consultar si el genocidio de Rincón Bomba no se encuentra acompañado también de la instalación de un modelo económico agroindustrial y por lo tanto si existe la participación también de grupos económicos de poder en la masacre de Rincón Bomba. Sí, sí, porque quienes, en realidad, no de grupos económicos como lo conocemos hoy, pero quienes proporcionaban ciertas mercaderías al Estado Nacional en Formosa, ¿no? En las Lomitas, eran gente que estaban ligadas al poder, al Estado. Y eso quedó, no me acuerdo el nombre de las tiendas, hay 2 o 3 tiendas, no sé si Ángel se acuerda, pero eran tiendas no sé cuánto, de apellidos ingleses, ¿eh? Em, no lo retengo ahora, pero sí hay estaba acompañado y estaban articulando todo. Sí. Creo que Incluso, había o sea, en la tienda de lomitas que eran, sí, a no eso me referís. acuerdo el nombre ahora. Y tengo entendido, a ver si Ángel me puede ayudar, era tienda Buenos Aires y otras tiendas, no sé cómo era. La que única, no recuerdo la tienda Buenos Aires le decían los abuelos. Pero cuando se comienza a generar la tensión es porque llega mucha gente, ¿no? A verlo al sanador. Exacto. Eso es lo que generó que el pueblo, mucha gente del pueblo de las Lomitas se inquietara, ¿cierto? Porque venían justamente despedidos de ingenios, de distintos emprendimientos productivos y llegaron todos a verlo al sanador, como Sí, aquí en el pueblo mapuche es la machi, sí, ¿sí? Y sí. eso es lo que generó el comienzo del conflicto. No, incluso la mamá de Nolé y los familiares de Nolé, que es la representante del Consejo de Mujeres, ellos trabajaban en San Martín de Tabacal. O sea, hay también igual la cuestión económica y territorial giran en torno a estas masacres, ¿no? Porque la apropiación de los territorios es para la imposición de ciertos modelos económicos, ¿no? Y en esto también. Y esto no es el 47, sino que vienen con unos años antes, ya incorporándose en lo que es el sur de Formosa Capital y va subiendo, ¿no? Y mientras tanto teníamos las reducciones por el otro lado, o sea que va así, y vos tenés las reducciones en ciertos lugares, ¿no? En Bartolomé de las Casas, y en ciertos lugares que tienen que ver con el pueblo Pilagá. Pero sí, está todo sumamente unido, ¿no? La apropiación territorial y del cuerpo también, porque los que quedaban, los que lograron escapar y después los detienen, se los mandan a estas reducciones Huesos Ingenios, ¿no? Y a Salta y también Pilagá. Por lo menos en Salta, que es el más cercano, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes, mi nombre es José Luis. En las presentaciones que hiciste, Paula, nunca el Estado pidió perdón, ¿verdad? No hubo en ningún momento. No, ni de estados progres, ni de estados, ni gobiernos, perdón, estados no, de gobiernos progres, ni de gobiernos que ya sabíamos cómo iban a interactuar, no. No hubo. Ahora, cuando vos contás, que yo también les referenciaba, que no solamente en Rincón Bomba, en Malpí, en las causas, el Estado se presenta a apelar la sentencia que es a favor del reconocimiento de la masacre. ¿Y cuáles son los argumentos que presenta el Estado para negar que haya habido una masacre? Yo No, Sí. agrego
Paula, agrego algo a la misma pregunta porque es algo que yo quiero preguntar. Específicamente, ¿cómo argumenta que no hubo genocidio? Porque usted, o sea, cuando apela la sentencia que dice genocidio, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos del Estado para decir que no hubo genocidio? Bueno, en primer lugar, la prescripción. La prescripción del delito. Que eso igual eso es súper básico y aparte está saldado con el fallo Simón del año 2005, pero bueno, el Estado lo alega, ¿no? El fallo Simón es un fallo muy conocido que habla sobre delitos de lesa humanidad y justo habla de la prescripción de ciertos tipos penales, ¿no? De los crímenes más atroces. Eso ya quedó saldado hace un montón, bueno, sin embargo lo sigue utilizando el Estado. Y después, lo más gracioso es de las responsabilidades, ¿no? Y en ese sentido tuvimos que hacer un mapa de o sea, si quieren, a ver si lo tengo acá, pero hicimos un mapa de cómo todo era el Estado, ¿no? Porque ellos buscaban sacar las responsabilidades a 2 o 3 personas y que justamente nosotros pudimos vincular que todo eso pertenecía a un sistema estatal, ¿no? Y eso fue lo que nosotros dijimos, pero el Estado decía esto, no, hay prescripción, después la responsabilidad son 2 o 3 personas que incluso ya no están vivos, o sea, eso también lo usó, y después usaron con el tema, por lo menos en la causa civil, si hay delitos de lesa humanidad, hay todo un debate con el tema de las reparaciones económicas en el ámbito civil, y también usó una de esas hay como 6 fallos, hay un fallo que deniega la reparación económica a un hijo de detenido desaparecido, bueno, utiliza ese fallo para decir que acá no correspondía también. Pero eso es básicamente las cuestiones más graves. Igual, yo acá aclaro una pregunta. ¿Y reconoce como sujeto colectivo al pueblo pilagá? No, las primeras o sea, esto cuando se inicia, no, ni a la federación reconoce. Incluso dice que la federación se crea después del 47. Y sí, mi hijo se crea después del 47, pero decía que no era el sujeto que debería, el sujeto colectivo, el que tiene legitimación, nos criticaron la legitimación activa en los primeros, hasta la traba de la litis. O sea, y más vale que en 1947 ni siquiera existía el INAI para registrarse como organización de segundo grado, pero hasta eso fue criticado. Fue una de las defensas del Estado. Ah, sí, Pedro. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Pedro, uno de los docentes acá de la carrera. Aprovecho para enfatizar un poco una idea que ha estado presente, ¿no? Que además a nosotros nos interesa porque somos parte de la ciencia política o estudiamos la política, ¿no? Y el hecho de que justamente la palabra genocidio viene a convertir este tema en un tema no judicial y en un tema sí político, ¿no? Es decir, disputa con todas esas formas a través de la cual el sistema judicial nombra y resuelve, y pone fundamentalmente el acento en la cuestión de que el genocidio es no solamente un plan sistemático, elaborado, ¿no? de acción sobre una población, sino al mismo tiempo que se perpetra en el tiempo, ¿no? Si cada uno de estos capítulos que vos fuiste contando, del expediente, de las apelaciones del Estado y demás, son, ¿no? nuevas modalidades a través de las cuales este genocidio se sigue perpetrando, ¿no? Es un poco lo que me parece que es interesante de destacar. Es decir, no se trata de algo que ocurrió hace 70 años, ni de reparar a sus víctimas de ese entonces, ni de sus descendientes directos, sino se trata de un problema, en todo caso, de la comunidad nacional y de la democracia en Argentina, ¿no? Y lo que me llama la atención, lo transversal que es, ¿no? Digamos, la operación del genocidio en las múltiples esferas de nuestra sociedad, incluso en aquellas que consideraríamos que no serían proclives, ¿no? Como por ejemplo los derechos humanos, como por ejemplo determinados gobiernos progresistas, ¿no? Es decir, también nos demuestran el nivel sistemático y transversal, ¿no? de los múltiples dispositivos genocidas que atraviesan nuestra sociedad, ¿no?
Y en este punto, digamos, la matriz racista de nuestro Estado, ¿no? Termina siendo, digamos, develada a partir de este caso, y es por eso también su resistencia, me parece, ¿no? Por parte de los diferentes gobiernos, independientemente de los colores políticos, las ideologías, ¿no? Nada, un poco trae a la colación eso, que me parece que ahí es donde está también la importancia para todos nosotros, ¿no? Es decir, no de enterarnos de un caso judicial, ni de una situación singular de la justicia en una provincia, sino que es una historia que nos corresponde a todos nosotros. Bueno, en ese Sí, hay, perdón, dos cuestiones porque hoy hay una mirada súper avanzada del genocidio indígena, ¿no? Que no se trata, o sea, no es reconocer determinados hechos puntuales y esos genocidios, sino que por prácticas sociales genocidas, que lo habrán escuchado a Daniel Ferenczen, que habla de tomar el genocidio como algo continuo, ¿no? Y que a través, o sea, que esto tiene que ver con el inicio de una configuración de un Estado nacional y que atraviesa distintas épocas y gobiernos. Porque muchas veces, yo sé que hablar del 47 para muchos es difícil, ¿no? Cuando tenés compañeros que yo tengo amigos y mi expareja incluso era de esa agrupación política partidaria, ¿no? Y reconocer el 47 es muy difícil, pero a lo que vamos es que esto forma parte de una matriz que vos justamente dijiste, una matriz racista que se creó, o sea, terminó de consolidar, ¿no? En 1816, en la Constitución de 1853-60, que habla de el famoso 75, el 67, inciso 15, eso estaba justificado. Las leyes, ¿no? Hablan de la conquista del desierto, pero eso no, la ley que da, que otorga el presupuesto para que se convoque para que se lleve adelante, ¿no? Entonces, es una matriz que va a lo largo, ¿no? Esto, por lo menos me encargo de hacer hincapié en esto, porque si no se entiende como 1946. No, no, una matriz de un Estado-nación racista, ¿no? Que surge ahí, y que hasta la actualidad, ni te cuento, situaciones que no vemos, situaciones que no sabemos, que no, en los territorios es terrible lo que pasa, ¿no? No solamente con el pueblo mapuche, bueno, ustedes están más cerca del pueblo mapuche, pero lo que sucede en el norte es terrible, terrible, cosas que uno no se imagina si con la incorporación de derechos humanos que tiene la Argentina sucedan todavía, ¿no? No allá de cuestiones que tienen que ver con el 75, inciso 17, sino que, no sé, hermanos Pilagá que han ido a una sala para atenderse y no te atienden porque sos indígena, ¿no? Y Pilagá y cualquiera, Huichí, te puedo nombrar casi todos los pueblos, e incluso me ha pasado en carne propia que mi expareja era más blanco y yo tengo familia en Jujuy, ¿no? Somos de Jujuy, lo atienden a él primero y a mí no, a mí me dejaban al costado, o sea, lo he vivido en persona, la matriz racista que existe en el Estado argentino es terrible, ¿no? Y incluso a mí como abogada me han pasado muchas veces ir a comisaría y me dicen, no, que venga la abogada, no soy yo. Ah, usted no es la hermana del imputado, encima te caratulan así, y me ha pasado. Entonces, o sea, yo creo que el genocidio está ligado al racismo, ¿no? Es una matriz que no se logra todavía, no, y está lejos de erradicarse, por lo menos, no quiero ser pesimista, pero lo veo así a lo largo de los años. Sí, Nombraste también, bueno, yo recién intervine robándole la palabra a Magdalena, soy Emiliano, también soy docente de la cátedra. Saludo, gracias a Paula y gracias acá, al resto de los compañeros a los compañeros que hablaron. Algo que decías que era esto, ¿no? El tema de las responsabilidades, que el Estado ha intentado nacionalizar a 3 personas. Y algo que se preguntó ¿no? respecto a la participación de sectores económicos, vos hablaste algo de la participación de la iglesia, digo, en la causa, ¿ustedes eso lo llevaron digamos, como responsabilidades también civiles, eclesiásticas, o solo, el pedido solo respecto al Estado? Mira, en la causa penal sí. Y te cuento, en los testimonios, o sea,
También tiene que ver con una cuestión del proceso judicial, que cuando uno va, el proceso judicial avanza, ¿no? Y ya cuando hay cuestiones que fueron trabajadas, ya no se puede volver. Y yo me encontré en una causa penal que ya había avanzado y una causa civil que estaba a punto de cerrarse la traba de la litis, que se dice, ¿no? Y bueno, y pudimos, por lo menos en la causa penal queda esas cuestiones marcadas. Pero en la demanda inicial y en la denuncia penal inicial no estaba marcada. Y vos leías los testimonios, incluso creo que tengo un par de digitalizados, que se los podría pasar. Van a ver que todos coinciden en que habían 2 o 3 monjas o 2 o 3 padres que una vez que Gendarmería disparaba, iban y los bendecían a los cuerpos. Y eso no estaba relatado en la denuncia de inicio ni en la demanda. Y yo como que le digo, pero era un patrón que, no sé, por lo menos 5 o 6 testimoniales que lo decían. Y después, y otra cosa que también, que Ángel contó lo de la violación, las violaciones a las mujeres tampoco estaban. Y eso que Solano, el papá de Osvaldo, lo contaba, ¿no? Y no estaba tampoco en la demanda inicial, como hecho. Y yo decía, pero era terrible con eso. Y bueno, y por suerte pudimos, o sea, en la causa civil queda mencionado la participación de actores civiles, y después nosotros enfatizamos en eso. Y en la causa penal lo pedimos también. Pero bueno, la causa penal hoy está girando en todo lo que tiene que ver a memoria, verdad y justicia, o sea, como un juicio de la verdad, y ahí está incorporado eso, ¿no? Pero también fue dar vuelta a un relato, y los abogados anteriores son abogados conocidos en el ambiente indígena y de derechos humanos, entonces tuvimos que hacer una militancia terrible, pero no es una militancia, sino que era demostrar las mismas testimoniales de los sobrevivientes, ¿no? De los que fueron a los juzgados a exponer. Y fue darle otra vuelta de rosca a la causa. Incluso yo no podía creer cómo no estaban mencionadas las violaciones a las mujeres, ¿no? Y a partir de ahí el rol que tuvo el Consejo de Mujeres en la causa fue importante, porque fue también demostrar que esto también sucede. Y en las causas de Lesa pasó lo mismo. Los crímenes sexuales se empezaron a juzgar hace poquito, te digo, 6, 7 años antes, cuando se empezaron a mencionar, no. Entonces también fue como un avance. Ahorita, acá tenemos una compañera, una estudiante de la carrera que quiere hacerte una pregunta. Te interrumpo un poquito solo para no cambiar de tema. ¿Cómo es que se inicia la causa entonces, Paula? ¿Y por qué se inicia la causa? Por asesinatos y crímenes de lesa humanidad, te digo la demanda civil contra Gendarmería, no el Estado Nacional, contra Gendarmería, y se buscaba una reparación económica, una acción de conocimiento. Ese es el objeto de la causa civil, con un relato que bastante diferenciado al que por lo menos manifestaban los sobrevivientes. Y la denuncia penal es por asesinatos, creo que no menciona crímenes de lesa, sino que muertes, persecuciones, y lo deja el fiscal que caratule, ¿no? Y también el relato es el mismo copy-paste de la causa civil, pero no se mencionan estas cuestiones. Y lo mismo que entre los pedidos, ¿no? En el petitorio tampoco estaba la cuestión territorial, la búsqueda de responsabilidad estatal, sino que, bueno, tiene que ver con un área específica del Estado. ¿Y quién promovió esa denuncia en ese momento? No, googlealo, no voy a los abogados, o... No, la parte autora, digamos. No, en ese momento la federación no estaba constituida, y la federación otorga, 3 hermanos que después forman parte de la federación, otorgan el poder a 2 personas, a 2 abogados. Y se inicia así. Después la federación se presenta, o sea, la federación, después de que se constituye en el año 2011, cuando nosotros nos presentamos, bueno, por eso fue el cambio del pedido de carátula, que sea la federación quien esté presentada, y la querella de la federación también, acompañando el poder, la acreditación del INAI como organización de segundo grado y todo eso. Pero en principio la federación no existía en aquel momento, sino que, es más, el poder, creo que si mal no recuerdo, Osvaldo decía Federación en Formación, se lo otorgan a los 2 letrados.
No me acuerdo bien, pero decía así. Hola Paula, soy Agustina. Bueno, te iba a hacer la pregunta y un poco lo mencionaste vos, respecto a que no había sido contemplada inicialmente la violencia contra las mujeres. Quería saber si eso se incluyó luego como un agravante, también si se contempló algún tipo de resarcimiento hacia ellos como colectivo, y más que nada también si podías mencionar la función o cómo actúa el Consejo de Mujeres en el juicio, o en la causa en realidad. Bueno, mira, Agustina, en principio ya que se menciona en una sentencia, igual acordate que esto es la sentencia civil, ¿no? Entonces, por eso no hay agravantes, pero que se mencione después de haber sido sacado mucho tiempo y callado, ya para nosotros era un logro, ¿no? Y después el activismo del Consejo de Mujeres, ni te cuento, no solamente no lees, sino que el resto de las hermanas, que la mayoría también son hijas de sobrevivientes, ¿no? Lucía Córdoba, Raquel Arce, o sea, un montón de hermanas que tuvieron una participación súper activa. Y no lo tomen a mal Osvaldo y Ángel, pero incluso más que ustedes, se movieron más con la causa. Nolea a mí me acompañaba al juzgado a ir a ver el expediente. Le digo, Nolea hay que viajar nosotros estábamos, Nolea no es de Las Lomitas, es de Pozo del Tigre. Y viajábamos hasta Formosa Capital, le digo, Nolea, tenemos que viajar a ver el expediente, vamos, y nos cargábamos las dos, y sacábamos fotos, y así como fuimos recorriendo. Pero no solamente ellos, sino todo, o por lo menos un grupito de mujeres de la comunidad del Pozo del Tigre, de kilómetro 14, de la bomba, muy, muy, muy activas. Y después, ¿cómo era la última pregunta? O sea, ese es el rol de la mujer. Los abusos sexuales, y ahora en la causa penal por lo menos. Sí, Están previstos. sí. Sí, fueron manifestados y fueron incorporados. En la causa penal está eso, pero logramos incorporarlo después de, incluso que el juez entienda que había sucedido eso. Miren, acá en este testimonio dicen esto, dicen aquello, y se logró incorporar. Y el rol de la mujer también fue súper activo del Consejo de Mujeres. Sí. Paula, y respecto, entonces decías que no se contempló un resarcimiento en particular hacia las mujeres como colectivo, sino como comunidad. Sí, sí, pero nosotros, el sujeto colectivo que solicitaba la reparación colectiva es de la Federación PLA, pero a la hora de nosotros hacer la apelación, incluimos eso. Pusimos que no se había tomado en cuenta la cuestión de género, ¿no? Y también le sumamos la cuestión intergeneracional, ¿no? Entre los abuelitos tampoco, porque se hablaba del pueblo Pilagá en sentido amplio y la cuestión de género no estaba dimensionada, bueno, la cuestión territorial primero, la cuestión de género y la cuestión generacional, ¿no? Y por otro lado, con la cuestión de las niñeces, te digo que tuvimos que analizar, porque la sentencia, si uno la lee así sin anteojos de diferentes perspectivas, es súper buena, ¿eh? Pero después analizando cuestiones propias, hay cosas que hacen agua, ¿no? Incluso hasta la hora de dar las becas, otorga una cantidad de 12, 13 becas para todo un pueblo Pilagá, para un montón de hermanos Pilagá, que era imposible. Pero eso fue marcado en las apelaciones, ¿no? Y justamente lo de la cuestión del tema de género e intergeneracional, ¿no? Con los abuelitos fue súper marcado eso. O por lo menos yo me encargué lo creo, no sé si lo puse en letra negra más grande para que se note. ¿No? Yo sigo teniendo preguntas. Yo sigo teniendo preguntas. Pero no me tienes sin preguntas, compañeros que están allí. Una última. Paula, otra cosa que nombraste, dijiste que la presencia del avión, la forma en la que se había hecho la masacre, reiteraba otras masacres y que había algo así como una metodología. Nosotros venimos la semana pasada de estar hablando con el fiscal de la causa del caso Pilagá, de Napalpí, perdón, y lo que quería preguntarte era,
sea, tenemos esas dos historias, conocemos, digamos, lo que es la historia de la llamada conquista del desierto, pero preguntarte si hay más, o sea, si ustedes tienen documentado, si hay, digamos, documentación o sistematización de más casos de este tipo en la zona del Gran Chaco, del norte o del país. Bueno, primero en el tema Pilagá, en lo que es Formosa, tenemos una masacre de la Fortín Yungay, que ahí estábamos viendo con el Consejo, con la Federación también de judicializarlo. Esto es, Fortín Yungay es la frontera, creo que no sé, Ángel, es la última comunidad del pueblo Pilagá, que está ahí en la frontera con el Paraguay, re en la frontera. Y es en el 19, si mal no recuerdo. Ese es otro caso que también, que estamos viendo de judicializarlo o no. Y después, masacres Mocoy, hay 2 o 3 más, ¿no? Que se están tratando de judicializar. Pero yo ahí no tengo conocimiento porque esos son en el Chaco. No sé con quién están articulando, la verdad. Después nosotros en el Jujuy sí, estamos tratando de judicializar la batalla de Quera, que es todo lo que es la Puna del Norte. Y ahí, bueno, yo tengo relación directa allá. Nos quedan ver unas cuestiones que tienen que ver con el Malón de la Paz de 1946, que cuando se regresa a territorio, también hay varios hermanos que no terminan de regresar, hay cuestiones territoriales que están siendo analizadas y que posiblemente se estén por judicializar en unos meses más adelante, pero no, nos falta analizar. Pero por lo menos estas son las que yo estoy trabajando, ¿no? Como el Jujuy como integrante y letrada, y la de Fortín Yuncaca con la federación. Pero, y el resto existen. Y se están, bueno, ahí, no, sí, no, acá en Buenos Aires a la comunidad multiétnica Tres Ombúes, pero allá en Río Blanco, que es cerquita de San Salvador. Estamos tratando de analizar todas esas cuestiones eugenísticas, a ver si podemos encontrar un vericueto jurídico para investigar, ¿no? Y antes, perdón, que quería comentarles una cuestión que no, por ahí no hice énfasis, y no quiero tampoco hablar, no quiero comparar la masacre de Napalpí con Rincón Bomba, pero acá la querella es la federación, es el pueblo Pilagá, ¿no? En cambio, en Napalpí la querella es el IDACH, que es el órgano oficial, si bien es indígena, pero es el órgano oficial de la provincia de Chaco, y la otra querella es la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, en la causa Napalpí. Entonces, a veces yo soy partidaria de la voz indígena directa, ¿no? Entonces, eso también no hay que desconocer el valor que tiene que una federación se presente a querellar en un expediente, ¿no? Y esto es lo que, por lo menos, las juventudes propiciamos, que seamos las propias voces quienes estemos litigando, moviendo, militando las causas, ¿no? Eso me olvidé de comentarle porque justamente lo que sucedió en la federación fue darle la voz indígena a esa causa que no estaba, que sí había sido analizada por 2 o 3 académicos, hay, como mencionaron en el chat, hay un video y una película, pero la voz indígena en el expediente, si no era por testimoniales, no estaba como parte actora, ¿no? Y esto es sumamente importante porque por ahí puede parecer una tontera, pero la parte actora es la que, o la querella en el caso penal, es la que puede mover un expediente y es parte del expediente, ¿no? Que los mismos PLA sean la parte que pueda estar ahí en una audiencia. Lo que pasó en Apalpí fue otra cosa, pero digo, en un juicio normal, que una querella esté en una audiencia, que pueda hacer preguntas al condenado, que pueda hacer preguntas al imputado, que pueda acercarse al juez, solamente te la dan estas figuras que la federación propia era, ¿no? No necesitaba recurrir a la voz de un representante para hablar, sino que la misma federación era quien tenía esa legitimidad en las causas, ¿no? Y eso creo que se merece remarcarlo porque no sucede muchas veces. Son muy pocas los que han, incluso muchas entrevistas se han hecho
a quienes son los académicos que estudiaron un poco la masacre de Rincón Bomba, y no a Ángel, no a Osvaldo, no a Tomás como hijo de sobreviviente, no a Solano Caballero, y eso también hay que empezar a revertir ese paradigma, ¿no? Pero bueno, esto es a futuro, como una reflexión a futuro. Sí. Última pregunta. ¿Cuál ha sido la posición histórica de la provincia de Formosa, que sabemos que es casi de un gobierno desde la vuelta a la democracia hasta la actualidad, al respecto? A diferencia, digo, ¿no? Vos nombrabas que el Chaco ha sido la provincia la que ha querellado, digo, más allá de tu reflexión sobre la importancia que sean las comunidades. A mí, personalmente hablando, ¿no? Me parece súper importante esto mismo que vos decías, que el Estado pida perdón, y algo que hablamos la semana pasada cuando hablamos del caso de Napalpí, era también la decisión política estatal o de un gobierno, más que del Estado, de un gobierno respecto a que eso se vehiculice de alguna forma, ¿no? Después está bueno discutir de qué forma, ¿no? Pero digo, ¿cuál ha sido, para comparar, la posición de la provincia de Chaco? Ay, te Formosa? pregunto, ¿en qué año fue la masacre de Napalpí? 1926, ¿no? Sí, en 1924. ¿Y a qué partido político pertenecía en Sí, eso lo aquel sabemos, entonces? ¿no? Ah, bueno, entonces, acá estamos hablando de una provincia en Chaco que reconoce esa masacre por una cuestión política partidaria. Acá estamos hablando en Formosa, es una provincia que tiene un gobernador. Incluso yo hice un trabajo práctico en el secundario de quién era el gobernador y seguía siendo el mismo que es en la actualidad, que pertenece a un partido. O sea, acá tienen que ver con contextos políticos también. Y por eso no hubo nunca una ayuda de la provincia. Es más, la Federación Pilar ha sido perseguida, pero 50. Y creo que no sé si me confundo si digo en la actualidad, porque sucede cada tanto que hay una persecución estatal. Bueno, Bartolo, por eso yo hablaba de Bartolo. Él tendría 1.000.000 de cosas para contar de lo que pasó, de las cosas que sucedieron, que suceden en territorio. Y no hubo reconocimiento de la provincia, para nada, y no creo que la haya jamás. Jamás. Incluso Bacerra, que fue diputado de la provincia, que después tuvo algo que ver, no me acuerdo qué cargo tuvo en el gobierno. De cultura. Bueno, jamás. Y no hables de genocidio. No se puede hablar de genocidio frente a él, y yo tuve unas discusiones importantes en aquel momento. Y me lo encontraba con compañeros y compañeras, y no hay un reconocimiento en la provincia. Paula, No. hay compañeros, no sé si hay tiempo, pero me gustaría que por lo menos se presenten, que son de la Asociación de Defensa del Agua, de ASHI, la provincia de Río Negro, que me pidieron el link y ellos están muy interesados en participar. Ya participaron una vez anterior y ahora decidieron participar de esta charla. No sé si nos podrán saludar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Un gusto de conocer a Paula por toda la tarea, ¿no? Porque eso lo tenemos incorporado nosotros también en nuestra lucha, ¿no? Que cada vez es más intensa y es imposible cortar. Y cada vez van sumando más cosas, ¿no? Es muy interesante todo lo que han contado el martes pasado. Me gustaría saber si continuamos con estos conversatorios tan ricos. Y bueno, la historia no hay que olvidarla, hay que aprenderla y transmitirla a otros para que no se vuelva a repetir, porque esto de que contaban alguien preguntó si eran empresas las que estaban ligadas al Estado, para quedarse con los territorios, bueno, no que eran tiendas, pero siempre está el extranjero de alguna manera. Hay películas que testimonian todo eso, lo que ha pasado en el Chaco y en distintos lugares, ¿no? Cómo se van quedando con el territorio, van arrinconando las comunidades. Bueno, acá lo estamos viviendo en Bariloche, todo lo que es la cordillera, las cosas, las intenciones de instalar un observatorio o
una base de Estados Unidos, una base yanqui en Neuquén. Está todo el tiempo eso, es una amenaza que no termina nunca, o sea que la lucha empieza todos los días y es constante. Es buenísimo que los estudiantes que estén acá, que sepan y que bueno, que no olvidemos la historia, hay que estar muy, muy alerta en todo porque no va a terminar nunca. Y a pesar de que lo que decía el hermano, que buscaba la unión, de que siempre trataron de dividirlo, bueno, está pasando en la actualidad, siempre está constante porque si nos dividimos, bueno, somos carne fácil para que nos invadan y para que avasallen todos los derechos. Así que es muy rico todo lo que sucede, lo que van contando. Bueno, y uno querría que nunca va a volver a pasar, pero no, porque pareciera de que el pueblo argentino, hoy parece mentira que hemos vivido elecciones ahorita tampoco, y que bueno, y que por ejemplo esté tan mal la provincia en la educación, en la salud, en la policía, en la seguridad, y qué sé yo, y vuelve a ganar el mismo. Es tremendo, eso no lo entendemos. Así que hagamos caso a los ancestros que nos dicen ahí, el pueblo unido, y si no, somos tan fácil, somos carne de cañón. Así que eso, buscar eso, la unión de todos. Si nos diéramos cuenta, si somos unidos como pueblo, somos muchos más, que vienen a buscar acá la ganancia fácil de invadir, de saquear, de llevarse, y encima le pagamos encima, Encima si sacan todos los bienes comunes que tienen intenciones de sacar por pueblos patagónicos, ellos dejaban el 3% de impuesto, como dice, y nosotros le vamos a devolver el 5% por sacarlo por los puertos patagónicos. Le vamos a pagar para que se lleven nuestros bienes comunes. Así que chicos, a estudiar la historia, qué importante es que esto no vuelva a pasar, que todos sepamos, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Un abrazo grande y gracias por permitirme estar y aprender tanto. Buenas tardes. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Están conectados? ¿O alguna reflexión? Bueno, no sé si una pregunta respecto a hay que avisar que la semana pasada se perdió y que este sí está siendo grabado. ¿Cómo? ¿Explicar vos? Que ahí alguien preguntó si este conversatorio bueno, continúa. Me parece quien habló recién. Y si quedó grabado el de la semana pasada. Tuvimos un problema técnico con el de la semana pasada, donde lo grabamos, la gente de la parte técnica de la universidad nos dice que se perdió. Así que vamos a ver si lo podemos recuperar, pero si no, eso es una lástima, pero se perdió. Este sí está siendo grabado y espero que podamos tener el link. Sí, y esperamos hacer otro tipo también de conversatorios, como este, sobre sitios sagrados, por ejemplo. ¿Puedo comentar algo antes de cerrar? ¿Puedo comentar? Sí, relacionado con el tema, sí. Bueno, sí, bueno, algo que pasó con el pueblo mapuche y pasó en la FADES, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el jueves pasado, acá en Fisque Meluco, donde los estudiantes que están presentes en el consejo directivo habían pedido que el aula magna de la FADE, que lleva el nombre de Salvador Winter, que fue un genocida, que dejara de llevar ese nombre y que llevara el nombre del pueblo mapuche tehuelche. Y bueno, estuvieron fácil como 6, 7 intenciones de reunión, y algo pasaba, como ahora que se haya perdido ese testimonio del conversatorio del martes pasado, que para mí no es casual. Bueno, los estudiantes iban y supongamos de 18 consejeros siempre faltaba la mayoría, hasta que por fin el jueves pasado consiguieron reunirse. Y la votación fue 16 y una abstención y una oposición, creo. Pero está eso ya decidido, de que se le va a cambiar el nombre de un genocida por el nombre del pueblo mapuche tehuelche. Así que esa es una buena reivindicación. Y la lucha sirve, jóvenes, la lucha sirve. No hay que dejarlo pasar, hay que insistir. El día de mañana ustedes
van a sentirse libres y orgullosos de todas las ganas que le han puesto a la historia y de que esto tiene que saberse, porque sirve. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Aparte, es muy bueno, ¿no? La posición que ha tomado la Universidad Nacional de Comahue, sobre todo por el racismo que estamos viviendo aquí en Río Negro, particularmente, con el pueblo indígena, y bueno, han tenido una posición muy valiente. Y creo que Tomás quería decir algo. Te tenés que desmutear, Tomás, por favor. Sí, Levantó la mano. Sí. sí, no sé si la pregunta para todos o a quien corresponda la pregunta sería, bueno, los temas que no están incorporados en el juicio o en el expediente en caso de territorio, ¿cómo podríamos encarar eso, por decirlo de alguna manera? ¿Hay posibilidad de presentar algún escrito? Si habrá posibilidad, ¿qué posibilidades hay en caso de territorio? Y acá en la provincia también hay un decreto que se lo debo eso, pero no lo tengo ahora, que el gobierno de Gilles Infran declaró dominio público, una gran parte del territorio del pueblo Pilagá en caso del Bañado de la Estrella. Bueno, creo que en el año, si mal no recuerdo, el año 2005, no sé, no me acuerdo muy bien, sacó un decreto declarando que un espacio... Sí. ¿Cómo encararíamos estos temas de incorporados en el juicio o en este caso de los expedientes? Eso nada más. Gracias. Bueno, ha ocurrido también en muchos lugares que sobre el territorio indígena declaren espacios públicos, áreas protegidas, parques de protección ambiental, ¿no? Parques nacionales. Entonces, muchas veces los cuidadores de la propiedad privada, entre paréntesis, o entre comillas, no tienen el mismo parámetro, ¿no? Cuando se trata de territorio indígena. Acá tenemos justamente en la zona de Bariloche, que se creó por ley provincial, gran parque central del territorio indígena y ni siquiera se cumplió con el proceso de consulta libre preinformada a las comunidades. Por eso, hoy hay tanta resistencia en entregar los títulos comunitarios que la propia justicia le ha obligado al Estado, porque resulta ser que lo declararon parque central, entonces, o parque provincial, no sé cuál es la figura. Falta esta cuestión que la justicia incorpore la interculturalidad, ¿no? Porque cuando se tiene que cumplir con una sentencia que beneficia a las comunidades indígenas, hay todo tipo de obstáculos, pero cuando se trata de otro tipo de sentencias donde hay un delito por usurpación o por cualquier causa, hay sentencias expresas, incluso de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. El concepto de interculturalidad no está incorporado en la justicia argentina, falta mucho para eso lo venimos hablando en la cátedra, en la clase, así que, bueno, es oportuna tu pregunta, y en relación a qué podemos hacer nosotros desde aquí, es bastante poco, pero más que visibilizar esta cuestión y que sea la Universidad de Comahue la que hable de la masacre de Rincón-Bomba, no es poca cosa, es muy importante, lo decíamos con Paula, para que se visibilice, para que se empiece a hablar de esto, pero también existe una figura que se llama la figura del amigo del tribunal, de la PIAE. Yo soy autora de la ley acá en la provincia, no hay leyes provinciales, se manejan por acordada de la Corte, pero sí es una figura donde sirve mucho que alguien que tenga algo para decir a favor, por ejemplo, en el caso del pueblo Pilagá, puede hacerlo. Así que cualquiera de nosotros se puede presentar como Amico Curiae para, en la causa, apoyar la posición del pueblo Pilagá, incluso yo mismo. Lo podemos hacer. No hay ley nacional, esa es una gran deuda que tenemos, pero sí se está manejando por acordada de la Corte,
y hay un registro de amigos del tribunal, amigos curiae en la corte, sobre todo en causas sobre delitos de lesa humanidad, el tema de la dictadura militar, pero también hay amigos que se pueden presentar en el caso de derechos indígenas, así que no dejemos de tener en cuenta esa instancia. A lo mejor parece una tontería, pero que es importante. Así que bueno, por mi parte, nuestros profesores se van a cerrar seguramente, solamente soy una profe invitada, vendría a ser, pero me parecía muy interesante, porque los chicos se interesaron mucho en conocer lo que fue la masacre de Rincón Bomba, y me alegro un montón poder volver a tomar contacto con ustedes, y ya desde el ámbito académico. Así que muchísimas gracias a los hermanos, a las hermanas, un gran abrazo, que conozco a muchas de ellas. Gracias, Paula, por ser tan clara también, y también por la valentía de ir para adelante, ¿no?, en este tipo de causas. Así que muchísimas gracias de mi parte. Sí, va a ser una consulta a la compañía. Paula, quería, a partir de lo que estuvimos hablando la semana pasada, había surgido después la reflexión de una idea a partir de estos casos, no contemplados como excepción, sino como parte de una práctica que se perpetúa a lo largo de la historia. El proyecto o la idea de presentar a futuro tal vez el proyecto de una reforma constitucional donde se contemple toda esta variedad de comunidades invisibilizadas y perseguidas, y presentar tal vez a futuro el proyecto de un Estado plurinacional. No sé si desde la Federación habían contemplado esa idea, o no sé qué piensan al respecto, tampoco los compañeros, los hermanos. Con la federación nunca lo hablamos, pero yo formo parte de otras organizaciones indígenas y eso está en agenda. Incluso, mira, el sábado me habían invitado a una... En realidad empezamos con la reforma judicial feminista, o sea, una reforma judicial feminista y con enfoque intercultural, ¿no? Y ahí se plantearon varios debates. Y después con lo de la reforma constitucional, desde el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, del que yo formo parte, nos habíamos juntado con Versusat hace un par de años, 4 años, 5 años, no me acuerdo, fuimos con Mayra y Versusat, o 3 años, bueno, antes de la pandemia, ya ni me acuerdo, pero hago un montón de cosas, la verdad, y lo habíamos planteado la reforma constitucional, pero creo que necesita un debate súper profundo, incluso, miren, para los que tenemos al frente el Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos un montón para estudiar de ahí, y la reforma que sucedió con el sujeto constituyente, ¿no?, en el año 2004, 2005, 2006, hasta que se logra modificar la Constitución, viene de antecedentes de 1950, 1949, ¿no?, con la incorporación incluso de los sujetos campesinos, originarios e indígenas, ¿no?, y los afrodescendientes. Y tiene un trasfondo económico también. Justamente lo que uno trata de, o por lo menos lo que yo no quisiera que suceda, es que se modifique una constitución nacional y tengamos lo que pasó en el año 2019 con el golpe de Estado, porque eso fue un producto de una no construcción de los años 50 y 60, con una oligarquía económica que todavía perdura, ¿no? Entonces, lo que creo que por lo menos es muy fácil hablar o creo que, no sé si es muy fácil, pero podemos empezar a hablar de un cambio de un paradigma constitucional, ¿no? La incorporación, como así lo tiene Ecuador, de la Pachamama o de Suma Causay, pero creo que se debe dar un previo, o por lo menos en los ámbitos educativos, o sea, esta matriz racista no se saca de un día al otro, ni siquiera con un cambio constitucional. Entonces creo que sería un poco arriesgado. Nos planteamos esto incluso en la reforma judicial, que, miren, la gente que estuve el sábado era re grosa, que yo no sabía que era tan grosa, planteaban eso, ¿no?, la modificación de ciertas estructuras, porque con el feminismo pasa, las que somos militantes del feminismo vemos cómo mujeres todavía reproducen esos patrones de impuestos de jerarquías de género, ¿no? Entonces creo que podemos hablar de o incluso mi tesis de maestría fue de pluralismo jurídico, y ahora me lo pongo a pensar y digo, no sé si estoy tan de acuerdo con esa tesis de maestría que hice hace 2 o 3 años, ¿no?, de pluralismo jurídico.
porque creo que hay otras estructuras que todavía no han sido modificadas y que son necesarios para poder hablar de una reforma efectiva, ¿no? Con enfoque intercultural, con enfoque plurinacional, ¿no? Y también hay que preguntarse a los propios sujetos indígenas si quieren formar parte de esa reforma constitucional. En mi caso, yo sigo a Fausto Reinaga, que habla de la lucha del indio por el indio, ¿no? O sea, el Estado plurinacional es un eje, pero no es un fin. Esto es muy indianista, pero tengo esa filosofía de construcción que la adquirí hace un par de años, y que, bueno, y así varios hermanos Salta, Jujuy y del norte pensamos en ese sentido, la construcción de un partido político, formo parte de un partido político indígena en la ciudad de Buenos Aires, que logramos la incorporación en la Cámara Electoral, entonces vamos por otro camino antes que de la reforma constitucional, porque entendemos que todavía no están sentadas las bases. Miren, la educación, lo más fácil, que no hay reformas universitarias que permitan hablar del derecho indígena, no hay, tenemos que depender de la voluntad de 2 o 3 académicos que se logre incorporar ciertas cuestiones, no se permite hablar de una sociedad que es racista todavía, entonces me parece que por lo menos hoy, hablarlo así es muy avanzado, pero sí se está hablando en millones de espacios. Incluso el sábado y el domingo hicimos un encuentro plurinacional de pueblos indígenas y afrodescendientes, ¿no? Con participación federal, y nos planteamos esas cuestiones, ¿no? Y en lo que más nos compete, en mi caso como abogada, también el acceso a la justicia, una forma que todavía no es efectiva, ¿no? Un acceso a la justicia culturalmente adecuado todavía no existe, y esto que tenemos las reglas de Brasilia que permite la participación y la resolución de conflictos internos, porque todavía muchos jueces siguen teniendo prejuicios sobre los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que está un poquito, o por lo menos no quiero ser pesimista, digo, pero faltarían reformular ciertas bases, ciertos consensos todavía en la sociedad, ¿no? Y la educación es uno de ellos. Creo que todavía no está dado eso. Nosotros habíamos trabajado mucho, vos recordarás, Paula, en el proyecto que le habían puesto Darío Duch como nombre para justamente al estilo de la ley Micaela, que haya capacitación para los jueces, fundamentalmente, fiscales, todos los operadores de la justicia, pero también de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo sobre derecho indígena, porque hay un desconocimiento muy grande, y si no, el que lo conoce también lo omite, y bueno, por eso sucede las injusticias que tenemos que vivir, pero hay muy poco conocimiento sobre el derecho indígena. Lástima que ese proyecto ni siquiera logramos que llegue al Parlamento todavía. Pero bueno, no perdemos la esperanza, ¿no? La capacitación indígena en los 3 poderes del Estado. Así que bueno, profes, el cierre. Bueno, cierro yo agradeciendo nuevamente por la participación. Para nosotros es un verdadero gusto. Vos, Paula, que estudiás ciencia política, sabrás que tiene un marcado sesgo bastante eurocéntrico en nuestra disciplina. Así que para nosotros esto es realmente una manera de oxigenar nuestra formación hacia otras orientaciones, sobre todo para nuestros estudiantes que se enteren de todo un campo de experiencias y de lucha que muchas veces está ausente, ¿no? La formación de un politólogo. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos que nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, Hayaya, por mi parte, no sé si. Pachis, que es gracias en quechua. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Abrazo y gracias por participar. Estuvo lindo, ¿no? Interesante.